vamos a hacer la escuela de padres, y porque además es una escuela de padres muy interesante, que siempre los padres nos interesa mucho por el tema a tratar, que siempre es pues, las dificultades que tienen nuestros hijos de aprendizaje. Y Isabel, pues que ya la conocéis algunos, lleva muchos años colaborando con la asociación desde el gabinete IDINA, que bueno, son especialistas en este tema, en TDAH y también en estos problemas de aprendizaje, y siempre nos da unas muy buenas herramientas y muy buenas ayudas para trabajar con nuestros hijos en casa y para trabajar con ellos a la hora de lo que nosotros desde casa podemos hacer en el tema escolar. Entonces, sin más demora, vamos a empezar ya porque nos hemos retrasado y espero que lo disfrutéis. Y para los demás, pues bueno, como sabéis que siempre se graban las sesiones y se cuelgan en YouTube, pues la podrán disfrutar igualmente. Así que adelante, Isabel, disculpa también tú el problema técnico y a por ello. Buenos días, aunque ya nos hemos ido saludando más o menos todos. Sí. Bueno, agradecer a Nada, como siempre, que cuente con nosotros, que el trabajo en equipo es el que mejor funciona, y aquí estamos para dar recursos y herramientas para vosotros y para vuestros chavales. El tema de hoy yo es verdad que lo considero muy importante, porque es algo que a todos nos inquieta y necesitamos saber cómo abordarlo con ellos, porque a veces presentan dificultades. Yo voy a empezar, si me lo permitís, poniéndos un audio de la reflexión que hacía una de nuestras niñas, bueno, niñas, ya no tan niñas, porque iba a empezar bachillerato, sobre cómo se sentía. ¿Por qué empezar con este audio? Porque me gustaría que lo abordásemos desde la comprensión de cómo ellos viven la situación muchas veces y no desde la dificultad que nosotros tenemos como padres para abordarlo. ¿Vale? Yo sé que es frustrante en ocasiones el cómo llevar todas estas situaciones con ellos, pero creo que la solución pasa por saber lo que está sucediendo y empatizar y ponernos en su piel. ¿Vale? Voy a... Vale, yo... Vale, este es mi marido, me he equivocado de audio. ¿Qué día tenemos? Tenemos un día hoy. Porque la vida nos pone a prueba, pero es porque somos personas resolutivas. Sí, oye, somos humanos lo primero de todo y nos podemos equivocar. Y lo segundo, Claro. somos creativos porque tenemos además recursos para salir de estos apuros. Exacto. Ahora sí os pongo el audio de verdad, ¿vale? ¿Lo oís? No. Vale. Pues voy a ponerlo desde aquí a ver si lo oís mejor, ¿vale? ¿Seguís sin oírlo? No se oye, Isabel. No se oye, Isabel. Vale. A ver si... Tenía muchísimas penas de esto. Me ha dicho el año pasado me pasaba los años. ¿Seguís sin oírlo? Porque tenía muchísimas penas de resto de mis compañeros, porque ellos Ahora no. en clase pues les sirve para luego hacer sus ensayos. Ahora sí. En clase, y luego casi tenía que hacer era aprender lo que tenemos en clase más los deberes. Entonces, pues eso, es un bucle de frustración porque no lo consigues y los compañeros sí. Y claro, a mí, o sea, la de veces que me han dicho que soy vaga, o sea, me lo han dicho muchísimas veces, pero yo digo, es que, a ver, no sé, no puede ser tan complicado aprenderse. Buah, es que lo estoy explicando muy mal. No, lo estás haciendo bien. Dime lo que sea. Vamos a ir dando. Por ejemplo, Todo lo que tenga en la cabeza me lo vas a decir. yo tengo muchas amigas, bueno, en general mis amigas sacan buenas notas, muy buenas notas. Y cuando ven que yo suspendo, me dicen, que no es tan difícil, estudia, pero es que a mí estudiar me supone un esfuerzo enorme. Y digo, no puede ser que sea tan complicado
ponerse a estudiar, porque si ellas pueden, ¿por qué yo no puedo? Y no sé, y entonces por eso pensé en venir aquí. Dije, algo me tiene que pasar, porque yo no puedo y ellas sí. Vale, perfecto. ¿Y por qué estudiar te parece un esfuerzo? Porque me cuesta mucho concentrarme en... Aparte de que me parece súper aburrido, a ver, depende de la asignatura y tal, pero ya de principio no me motiva nada y luego, si encima tengo que concentrarme un montón y no lo consigo, o sea, es como me pongo, a los 5 minutos ya me he desconcentrado, tengo que estar ahí, igual estoy haciendo los deberes pensando, bueno, pues estoy deseando acabar, o sea, yo hago los deberes pensando en acabar y no sé, es que, no sé. ¿Te supone mucho esfuerzo estar trabajando de forma concentrada? Sí, mucho, muchísimo. Tú a la hora de ponerte a trabajar. Pues igual, si es, por ejemplo, los comentarios de texto, que aquí es el texto ahí, que no te importa porque te ruido, a mí me cuesta una barbaridad analizar un texto. Entonces, claro, estoy leyendo y se me va la cabeza y empiezo a pensar en lo que hice el año pasado, en verano. Y, claro, o sea, me cuesta mucho porque, claro, tardo como muchísimas más horas, entonces me canso antes. Buah, es que no lo sé explicar, de verdad. ¿Vale? Lo estás explicando bien. Es decir, te pones a trabajar, ¿no? Antes me decías, me cuesta ponerme, Sí, pero logras ponerte. sí. Te pones a trabajar y cuando te intentas concentrar, resulta que tu cabeza se O dispersa. sea, soy cero productiva. Bueno, vamos a quedarnos un poquito más. Seguro, 2 productivas. seguro que eres más que eso. A nivel de producción, lo que pasa es que te gustaría rendir más, ¿no? Porque tú sientes que tienes que hacer mucho esfuerzo para lograrlo. Vale. Te pones a trabajar y en ese momento la concentración disminuye y tú te despistas. ¿Sí? ¿Qué pasa a partir de ahí? Pues que me paso horas y horas para hacer algo que otra persona haría en 20 minutos, pero literalmente me paso horas. Y claro, ya cuando acabo digo, guau, pues me quedan 5 asignaturas por hacer deberes. Y claro, pues no me hace. Y lo hago mal. Se te hace muy pesado. Sí, se me hace súper pesado. Y luego, a veces hay cosas que no hago porque se me hace de noche y ya me estoy muriendo de sueño. Y claro, el día siguiente me quedo así, no lo tengo hecho. Entonces, además de que no tengo hecho eso, no entenderé lo de la clase siguiente. Más el negativo que me pones, obviamente. Pero bueno, que es culpa mía, en verdad. Y pues no sé. Y es todo un mundo. Sí. Es como un ciclo. Vale. Empezaba la grabación, que creo que es la parte que menos habéis escuchado, de el año pasado me pasaba todas las tardes llorando. ¿Vale? Yo creo que son situaciones de frustración en las que con mucha frecuencia nuestros chavales y chavalas se ven inmersos. Y con ello quería analizar un poquito cuál es... Vale. ¿Cuáles son las necesidades que detectáis? Y ahora sí que me gustaría que respondieseis, ¿vale? ¿Cuáles son las necesidades que detectáis que presentan nuestros... No puedo, estoy en una reunión, Marcos. A la hora de aprender? No puedo. ¿Alguien tiene el audio encendido? A ver, perdonad un segundo, soy Tony. Es que me resulta difícil apagar el sonido de todos. Isabel, si ves que apago a todo el mundo, igual te apago a ti también, te activas tú el sonido, si no me da tiempo, ¿vale? Sí, pero ahora quería Isabel que participaran los padres. Sí, vale, pues me salgo. Isabel, actívate el volumen, el audio que lo tenías apagado, Isabel. Ya. Ya. ¿Veis?
Vale. Sí, querías, has hecho una petición a que los padres participen, ¿no? De las Sí, pero si no, dificultades. no pasa nada. Si es lío por los micros y tal, yo voy haciendo el análisis, ¿vale? Sí, Sobre sí, todo sí. que usas el- Si quieres yo te comento. Si quieres Dime. yo te comento. Yo con Coque puedo estar para empezar solamente a hacer los deberes 20 minutos y él con el lápiz en la mano y, y no conseguir ni empezar. Para hacer 6 palabras trabadas que tenía que hacer el otro día, estuve una hora. Él se frustraba, pero yo más. Es decir, es increíble, 6 palabras solo tienes que hacer, lo tienes chupado y no era capaz él ni de empezar, ni de seguir, ni de nada. Pero escuchemos más tarde. Claro, lo que pasa es que al final todas estas cosas, ¿vale? Como Marcos, que necesito ya estar en la sepan ya reunión, esa por parte favor, ¿eh? Perdona ¿Puedes Isabel, guardarlo? perdona Isabel, perdona. La mamá de Marcos, por favor, ¿puede bajar, puede quitar el audio? Gracias. Todas estas situaciones a ellos también les interfieren emocionalmente. ¿Vale? Que al final les acaba afectando. Espera Isabel, espera. Por favor, la mamá de Marcos, porque he oído que le decía Marcos al niño, no porque la conozca. ¿Está por ahí la mamá de Marcos? Por favor, que apague el sonido que está llorando su pequeño. Es que no puedo Gracias. silenciar a los intervinientes. Es que no sé qué está pasando hoy, de verdad. Oye, pues que tenemos un enanito No por ahí tengo que esa nos está opción. fastidiando. Sigue. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Nada. Hablaba de que a ellos también les interfiere emocionalmente y todas estas situaciones, o vernos a nosotros, por ejemplo, malhumorados, cuando les reñimos para que lo hagan de forma diferente constantemente, les genera mucha frustración, les genera una baja autoestima. Como decía María, la sensación de es que yo no me entero de nada en clase, luego necesito más tiempo que mis compañeros para hacer todas las cosas, acabo agotada, ¿vale? No es tan difícil y a mí, o sea, si me lo dicen 1000 veces, no es para tanto, pero para mí está siendo un mundo hacer frente a ello, ¿vale? Entonces hoy vamos a intentar abordarlo todo desde esa perspectiva. A ver ahora por qué. Vale. Un pequeño análisis, ¿vale? Al final las técnicas de estudio lo que vamos a abordar simplemente van a ser herramientas y estrategias para facilitarles el aprendizaje. Este aprendizaje depende de una parte de la capacidad intelectual, que en el caso de las personas con TDAH no tiene por qué estar afectada, pero también de unos prerequisitos de aprendizaje, que es lo que nos va a permitir acceder a esas capacidades, incluso a las competencias que actualmente tenemos. Estos prerequisitos de aprendizaje, ahí por ejemplo está toda la parte de funciones ejecutivas, atención, memoria, planificación, organización, que es como el campo de batalla que tenemos con nuestros niños, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a pretender? Que ese aprendizaje lo realicen de forma autónoma y que además sea eficaz. Nos vamos a centrar en 3 pilares básicos que además para ellos suponen un gran hándicap. El primero es la motivación, la implicación personal que tienen en sus tareas escolares. Tenemos que ganar motivación e implicación personal y yo ahí os he puesto por ambas partes, por parte de los niños y por parte de los adultos. Os decía antes que toda esta motivación va relacionada con la autoestima y esta autoestima se merma casi diariamente cuando están en clase y son conscientes de sus dificultades o cuando sus compañeros se quejan de ellos o cuando los profes les castigan para que cambien o para que dejen de hacer alguna cosa que igual se les está escapando de su control, ¿vale? Vamos a analizar la viñeta en esas 2 partes separadas. ¿Veis hacia aquí? ¿Vale? Ahora el cursor aquí. Pues, por ejemplo, esta niña que dice, es que tengo miedo de que se rían de mí cuando pregunto las dudas, por eso nunca pregunto nada a los profesores. O este niño que al final está verbalizando esa indefensión aprendida. Si nunca entenderé esa asignatura, la voy a suspender, o si soy un fracaso total, ¿para qué me voy a poner? ¿Vale? Porque de forma indirecta son mensajes que sin querer les llegan muchas veces. Luego es verdad que por regla general son chavales que no les gusta estudiar y tienen que estar enfrentándose a ello constantemente. Aquí, en la esquina, el niño este que está detrás de la puerta,
nos da un mensaje muy importante, que son las atribuciones causales. Muchas veces cuando algo le sale bien es que encima he tenido suerte, pero cuando algo me sale mal es que los profes me tienen manía. O he tenido mala suerte porque es que justo me han preguntado lo que no me sabía. Entonces, ser conscientes de el papel que juego yo en todo este proceso y el entorno es muy importante para ajustar bien esa responsabilidad que tenemos y esas atribuciones que hacemos de las cosas. Y luego tenemos el otro ámbito, ¿no? Que evidentemente en educación hay profesionales súper implicados. Hay veces que es verdad que lo que sucede es que nos quedamos como con la sintomatología externa y no nos paramos a dar el paso previo de qué podemos hacer en todas esas situaciones. Pues, por ejemplo, los alumnos no estudian, ¿no? Comenta este profesor, o Joaquín no hace las tareas para casa, está estudiando muy poco. Pues igual lo que debo hacer es sentarme con ese chaval a ver qué dificultades está teniendo para organizarse, o por qué no está haciendo las tareas para casa, o por qué no participan en clase, ¿no? Todas esas reflexiones son muy importantes. Como objetivos para aumentar esa implicación personal, lo que os he estado comentando ya por encima, ¿vale? Pero por puntualizar factores directos que intervienen ahí, esas atribuciones causales que os decía, ¿no? Que ellos asuman esa parte de responsabilidad que tienen en todo este proceso, qué cosas estoy haciendo y me están ayudando a que esto mejore, o qué factores perjudiciales estoy teniendo en el día de hoy, ¿vale? Y reflexionar con ellos también todas esas atribuciones externas, que muchas veces sin querer lo atribuyen pues a la suerte, a la manía, a que, ¿vale? A los demás, sin implicarse ellos como tal. Destacar de todos ellos la parte de la autoestima. Que ellos tengan una buena autoestima es necesario. Ellos se tienen que sentir capaces y competentes para poder llevar a cabo lo que tienen que hacer, ¿vale? La autoestima es su propia percepción. Pero además necesitan percibir que por nuestra parte, tanto nosotros como el profesorado, confía en que ellos son capaces. Y sí que quiero reflexionaros que muchas veces sin querer se les mandan mensajes en el día a día, pues eso, pues es que eres un vago, pues es que así no lo vas a conseguir, pues es que no hay forma de que cambies, ¿vale? Que evidentemente están condicionados por nuestra frustración, por nuestra situación emocional actual, pero tenemos que ser cuidadosos con todo ese tipo de mensajes que casi de forma inconsciente les vamos mandando. Para todo esto, para lograr esa autonomía, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué grado de apoyo les tenemos que dar? ¿No? Si, como comentaba antes, creo que era Emilia, mi hijo ni siquiera empezaba a hacer las cosas. Lo he intentado representar con dos imágenes que creo que son significativas, las lentes progresivas, ¿no? Que son aquellas que se nos ajustan gradualmente a lo que yo necesito ver en cada momento, y luego la imagen de los primeros pasitos de un bebé. A nadie se nos ocurriría, cuando un bebé aún no camina, ponerlo de pie y dejarlo que caminase solo, porque por mucho que lo intentemos, el bebé constantemente se caería. Entonces la reflexión tiene que ir encaminada a eso. ¿Qué tipo de apoyos y qué grado de apoyos necesita ahora mi hijo para poder hacer esto solo? Los niños van a acabar caminando y corriendo solos, pero cuando sea su proceso madurativo. Al principio yo lo tendré que coger de las dos manitas y ayudarle a dar los dos primeros pasos. Y cuando eso esté afianzado, igual le suelto una manita y ya con una manita va de mi lado. Y cuando eso está afianzado, entonces me pongo cerca suyo y le dejo que dé 2 o 3 pasitos hasta mí. Y lo que os decía, ¿tengo la certeza de que van a ir corriendo solos? Sí. También tengo la certeza de que se van a caer. Incluso los adultos, a veces nos tropezamos y nos caemos, ¿vale? Pero ya serán personas autónomas, personas que no dependerán de que nosotros lo estemos llevando de la mano para que logren desenvolverse en la vida diaria, ¿vale? ¿Qué es lo más importante? Entonces, ser conscientes de la situación actual que tenemos, de ese grado de madurez que tenemos para ajustar el apoyo que yo les voy a dar
a lo que ellos necesitan, sabiendo siempre que el objetivo es enseñarles a que ellos lo hagan. Y que si yo en un momento determinado estoy a su lado es para enseñarle qué es lo que él tiene que hacer. ¿Vale? Por ejemplo, si estamos en una situación en la cual aún no tienen nada de autonomía y ni siquiera son capaces de llevar a cabo solos un ejercicio, pues yo me puedo poner con él o con ella, ayudarles a analizar el enunciado y planificar la ejecución. Les servimos de modelo varias veces y luego ya me voy a ir retirando paulatinamente. Primero, dejando que él solo planifique la ejecución. Cuando esto lo logre, pues dejando que él analice el enunciado y planifique la ejecución. Estando yo presente. Cuando esto lo logre, pues te hago un ejercicio y yo me voy. Y cuando acabe, que me avise. ¿Vale? Y poco a poco, así, ellos van cogiendo cuál es el próximo pasito que tengo que dar. Pero siempre los objetivos tienen que ir ajustados al grado de madurez y de desarrollo que tenemos actualmente. Seguimos con la parte de autocontrol. Yo he puesto auto qué, porque, bueno, pues sabemos que presentan dificultades para gestionar agenda, para ser conscientes de lo que tienen que hacer de cada asignatura, para traerse los materiales que les hacen falta para hacer las cosas. Entonces, eso muchas veces también incurre, como veis aquí, en esta viñeta, que luego llegan a clase y de correprisas van pidiendo a sus compañeros, pues déjame los deberes para que me los copie. O igual por las tardes llaman constantemente para que les digan los deberes o se los van preguntando. Esto hay veces, y tenemos que ser conscientes de ello, que también a los compañeros les puede generar alguna molestia. ¿Vale? Contamos con la colaboración muchas veces de otros niños o de otras familias, pero lo cual no quita que hay veces, y lo vemos en el día a día, que es que ya no me lo quieren decir, o es que me dicen que soy un pesado. ¿Vale? Incluso hay veces que acaba generando cierta irritación. La solución pasa porque les enseñemos esas estrategias para que ellos se vayan organizando y se vayan controlando. No porque busquemos siempre esos apoyos. ¿Vale? O cuando no se han organizado y se dan el atracón antes del examen. Como dicen estas niñas que están bajando por las escaleras, ¿no? Pues ya no voy a estudiar más porque me he matado para estudiar para el examen. Claro, anoche fue cuando me di el atracón de estudio y no me ha servido para nada. Pues voy a dejar de hacerlo. Eso es un análisis erróneo, pero es una repercusión de la falta de organización. Vemos también el otro lado, como os decía antes. Pues por ejemplo, Mónica no tiene ni el cuaderno, parece que va a clase a hacer turismo, pues que es muy importante que hagamos conscientes al profesorado de que van a necesitar una guía también para la organización de materiales o para que, si están en la luna, ¿no? Como comenta esta profesora, pues les ayuden, lo que ya hemos hablado muchas veces, a posicionarse dentro del aula, un sitio donde sea favorable el que yo pueda captar rápidamente su atención, el que cuando vaya a dar una instrucción o una explicación capte primero su atención, tenga ese feedback con ellos, ¿vale? Todas esas cosas les van a ayudar. Vamos a leer ahora, que posiblemente también os sintáis muy reflejados, el texto de Adela. Voy a cogerlo, que lo tengo impreso, porque me lo corta la pantalla un momento. Vale. Eran las 2 de la tarde cuando Adela llegó de la escuela para comer. Mientras comía, pensaba que en el examen de historia del día siguiente. Aún no lo había estudiado nada, pero tenía toda la tarde por delante y con eso le bastaba. Pero también tenía que hacer los trabajos de ciencias y de inglés, por no hablar de la ficha de matemáticas, asignatura que ella daba por suspensa. Bueno, lo mejor era comer y pensar después en estas cosas. No fuese a sentarle mal la comida. Cuando acabó de comer se fue a estudiar. ¿Estudiar? Se tomó en la cama y puso la televisión para ver aquella serie llena de chicos guapos, solo para distraerse mientras hacía la digestión. A Adela le hubiera encantado pasar toda la tarde viendo esa serie, pero se acabó. Y ya eran las 4. Tenía que estudiar, aunque no sin antes ir a buscar sus galletas preferidas, claro. Empezó con los deberes.
porque la historia le llevaría tiempo. Los deberes de inglés eran fáciles, solo había que copiar el vocabulario de alimentación. Lo copió rápidamente las palabras y pasó a ciencias. Y ahí fue ella. Como no había estado atenta en clase, porque se había dedicado a hablar con Juan, no entendía nada de las preguntas, ni el significado de algunas palabras. Entonces decidió que no merecía la pena perder más tiempo. Desde el principio del curso no había comprendido nada de ciencias y no las iba a entender ahora. Lo mejor sería copiar a Paula. Después de todo, Paula era la mejor alumna del grupo y las ciencias eran para la gente inteligente, no para burras como ella. Los deberes de ciencias le abrieron el apetito. De todas formas, ya era la hora de la merienda. Sigo. Perdón, es que me corta. Lo tengo también impreso. Cuando volvió a sentarse en la cama para estudiar, se quedó inmediatamente bloqueada. ¿Pero qué entraba para el examen? Rápidamente decidió telefonear a Paula y como la amiga no había visto el episodio de la serie de la tele porque estaba haciendo los deberes y estudiando, ella acabó contándose. También hablaron de Juan. Mientras tanto, Adela vio que era casi la hora de cenar y se despidió a prisa, preguntando qué materia entraba en el examen. Después de colgar el teléfono, su madre le pidió que fuese al supermercado. ¿Ahora que quería empezar a estudiar historia? Eran las 9:30 de la noche cuando acabó de cenar. La tarde no le había cundido y le quedaban pocas horas. Volvió a su cuarto y puso la televisión para ir viendo la telenovela. Comenzó a leer apuntes. ¿Qué apuntes? Le faltaban resúmenes. No sabía a qué lecciones pertenecían las fichas de trabajo. En fin, no sabía ni por dónde empezar. Fue a buscar el libro de historia. Paula le había dicho que entraban los capítulos 5, 6 y 7. Parecía mucho, pero quitando las figuras, los esquemas y los textos de apoyo, era bastante menos. Al abrir el libro, encontró una nota de Juan. Aquello sí que era una historia paralela. Las horas volaban, por eso decidió aprender de memoria la síntesis de los capítulos. Tenía que llegar. En el reloj de la sala sonaron las 11 de la noche y los ojos ya le pesaban. Había tenido un día agotador. Decidió dormir. Paciencia. También se había hartado de estudiar para el examen de lengua y total lo había suspendido. Cuanto más estudiaba, peor le iba. Quizás ahora tuviese suerte. Antes de acostarse, fue a jugar un ratito con el ordenador. Mientras jugaba, suspiraba por Juan. El ratito se prolongó y desapareció el sueño. Como no iba a estudiar a aquella hora, comenzó a escribir una carta para Juan. Siempre era mejor que estudiar. Acabó por adormecerse cuando ya eran las 2:15 de la madrugada. Os he puesto este texto porque simboliza mogollón de cosas, ¿vale? De nuestros chavales, de esa sensación de siempre tengo tiempo, pero no me organizo el tiempo. Y al final, cuando decido ponerme, porque incluso hay veces que dicen, no, que tengo que estudiar, ¿no? Cuando decido ponerme, no tengo organizado con lo que tengo que trabajar o no sé qué es lo que tengo que hacer, entonces creo que refleja muy bien su día a día y muy bien el caos con el que ellos se encuentran cuando tienen que ponerse a estudiar. ¿Qué cositas debemos de tener en cuenta para ganar ese autocontrol y lograr el estudio autónomo? Que es lo que hablábamos antes. Pues organizar el lugar de estudio y los materiales, todo esto es lo que vamos a ir viendo ahora. Cómo utilizar la agenda, la planificación de un horario general y de las sesiones de trabajo, utilizar los materiales, poner en marcha las técnicas de estudio y reforzar toda esa parte de atención y concentración. El lugar de estudio es importante que sea siempre el mismo y que ellos los tengan establecidos, no como dice en el texto, ¿no? Pues igual se va a la cama a estudiar o igual un día estudian en la cocina, otro en la habitación, otro en el comedor, con todos los distractores que hay por ahí. Es importante que estén en una mesa, que esté organizada, que tengan la mínima cantidad posible de cosas encima de la mesa, más que lo necesario. Luego, es importante, os he puesto ahí un dibujito de una papelera, que la tengan a mano siempre para que aquellas cosas que no utilicen las puedan ir organizando o desechando. Ahí. Os he puesto también fotos de estuches. ¿Por qué? Porque creo que es algo que sin querer les interfiere mucho. Es importante que ellos para clase lleven su estuche con su lápiz, su goma, sus bolis y sus típex. Y ese tiene que ser su estuche diario.
las pinturas, las tijeras, las reglas, todo lo que necesiten además de eso, que vaya en otro estuche. Porque si no, todo eso son elementos distractores muchas veces. Yo os he puesto aquí una foto, ¿vale?, de lo que muchas veces contienen sus estuches. Tesoros de valor incalculable. Notitas, trozos de bolis, ¿vale? Y finalmente, para introducir todo el tema de organización de mochila, os he puesto, me pareció graciosa esta foto del niño que arrastra una mochila que pesa una barbaridad. Atención con las mochilas. Las mochilas son muy importantes porque deben de contener el material con el que tengo que trabajar, ¿vale? Tanto cuando tengo que llevar a clase como cuando tengo que traerlo de clase. A mí siempre me gusta la opción de que ellos puedan tener todos los libros en casa, si desde el cole os lo permiten, ¿vale? Porque es la forma que ellos pueden disponer siempre de esos materiales y controlar y supervisar todo lo que llevan. Entonces, nosotros hacemos como estos horarios de mochila, donde ellos tienen ahí puestas las asignaturas que tienen cada día y el material que necesitan para cada una de ellas. Entonces, cuando se van a hacer la mochila, van haciendo en estos cuadraditos que hay aquí los tics cuando los introducen y les sirven para supervisar todo lo que ya hay dentro de la mochila, incluido la agenda y el estuche para que no se olviden. Estrategias importantes es que si van metiendo los libros en orden, para el día siguiente, cuando tengan que sacarlos de su mochila, va a ser mucho más sencillo coger, pues tengo la primera asignatura y no me tengo que poner a buscar dentro de mi mochila dónde está, con toda la pérdida de tiempo que eso conlleva. Simplemente cojo mi libro con la libreta que ya está dentro. Y esa libreta la hemos metido dentro por la página del libro que ya toca abrir y por la página de la libreta por la que tengo que empezar a escribir. Entonces, estamos ahorrando gran cantidad de tiempo para cuando ellos tienen que hacer este proceso solos en clase. Que luego cuando los vemos en el aula, dedican mucho tiempo simplemente. Hay veces que está la clase empezada y ellos siguen rebuscando por sus mochilas y no las encuentran porque hay tanto caos que al final ya no saben ni qué es lo que están buscando. Luego abren el libro y pasan un tiempo pasando hojas hacia adelante, hojas hacia atrás. La libreta igual la escriben del derecho que del revés, que se dejan páginas en blanco, ¿vale? Estas pequeñas estrategias son muy útiles para reconducir todo eso. La agenda, maravillosa agenda, que muchos llevan de adorno en las mochilas. A ver, yo soy fan de las agendas de una página por día, porque ellos necesitan su espacio para organizarse. Veis que aquí lo que hacemos es poner las asignaturas que tenemos todos los días y esto hay que hacerlo con antelación. No el día, por ejemplo, yo hay veces que les digo, pues el viernes cuando acabes los deberes te pones todas las asignaturas de la semana siguiente. Así, en ese día, la pauta que seguimos es cuando acabe una clase, tú anotas los deberes en la agenda, al acabar esa clase, porque ellos muchas veces luego tiran de memoria y se les pasan cosas por alto. De tal forma que lo intentamos hacer de forma sencilla. Páginas o actividades, o pues, dichos capítulos, ¿vale? O acabar la lámina. Pero nunca puedo tener ninguna asignatura en blanco. Si yo he supervisado que no tengo nada que hacer de esa asignatura, veis aquí, lo que hago son rayas. Y esas rayas me van a servir de detector de despistes. Si yo veo que alguna asignatura está en blanco, implica que no lo he supervisado. Implica que he de buscar información. ¿Vale? También es importante que tengan un espacio para hacer todas las anotaciones. O sea, que por ejemplo es un material, traer la raqueta de educación física, pero también si tengo alguna entrega de algo ese día o algún examen, evidentemente, ¿vale? Ahí los subrayaríamos con fosforito. Todas estas estrategias para ayudarles a organizar la agenda son muy importantes. ¿Y qué no tenemos que hacer en la agenda? Utilizar la agenda para que sea un dime y te digo con la profesora de cosas negativas. Pues no ha hecho los deberes, pues tiene mal comportamiento en clase. No.
Para eso utilizamos las plataformas de comunicación, tenemos tutorías, lo que sea, pero no utilizamos la agenda para eso. Luego, esto solo hay que hacerlo una vez, que es la planificación de extraescolares o actividades generales que yo tengo como de forma estática, ¿no? Mis horarios de clase, mis extraescolares y momentos de estudio. Siempre les permitimos también que ellos decidan en qué momentos es para ellos importante descansar. Por este chaval, por ejemplo, siempre nos ha dicho, pues los viernes por la tarde los quiero tener libres. Pues se los hemos respetado siempre. ¿Vale? Luego es verdad que igual en épocas de exámenes y que te tienes que poner más las pilas, pues hemos puesto más tiempo de trabajo. Pero esto es un poco como la organización general. Y ahora, ¿cómo pasar a organizar ese planning más diario o semanal que hacemos con ellos? Lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de ir yendo asignatura por asignatura de qué materias tengo cosas que hacer. Especificar qué es lo que tengo que hacer y estimar el tiempo que me llevaría a hacer. Porque, lo sabréis por experiencia, la estimación del tiempo es algo que tenemos que entrenar con ellos, ¿vale? Hay cosas que igual se les iría, pues yo qué sé, un trabajo en hacer 1 hora y media y ellos en 20 minutos consideran que lo pueden hacer, ¿vale? O estudiar una determinada materia, y luego a la hora de planificar cuándo hacer eso, evidentemente no lo ajustan y se les amontona. Otra condición es priorizar las asignaturas más relevantes o difíciles, porque muchas veces el agobio de enfrentarse a ellas hace que las dejen para última hora. Y luego distribuir el tiempo de atrás hacia adelante. ¿Eso qué quiere decir? El otro día, por ejemplo, un chaval tenía que estudiar los verbos irregulares de inglés. Tenía 60 verbos y creía que el examen era el lunes, pero bueno, podía ser el lunes, el martes o el miércoles, según su información, ¿vale? Entonces, su propuesta fue, pues estudio 10 verbos cada día. Y yo le dije, con 10 verbos cada día no llegamos al examen, ¿vale? Entonces, siempre la distribución del tiempo tiene que ser desde el día del examen hasta el día de hoy. Porque si yo ya veo ahí que no me llega lo que tengo que estudiar en la temporalización que tengo que aumentar la cantidad de tiempo que le he de dedicar cada día, dejando siempre un tiempo de repaso antes de los exámenes. ¿Vale? Este es otro ejemplo. Aquí veis, por ejemplo, que pues, perdón. Si el jueves tengo examen de genética de 2 temas y entregar una práctica, yo ya he temporalizado la cantidad de tiempo que creo que voy a necesitar para eso y me lo he ido distribuyendo. ¿Vale? Os he traído esto porque la técnica Pomodoro es como muy conocida. No es una técnica de estudio, es una técnica de organización de tiempos de estudio. ¿Vale? Pros y contras. Lo que pretende es como optimizar mucho, o sea, darle mucha calidad a tiempos breves de trabajo para coger como ese tiempo de más atención. Pero es verdad que esos tiempos de trabajo suelen ser muy breves, de unos 20 a 30, 35 minutos máximo. Entonces luego proponen hacer ese tiempo de trabajo y un descanso de unos 5 minutos. Trabajo, descanso. Y así hacemos como 4 bloques. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que hay veces que con nuestros chavales, si les está costando focalizar la atención y tenemos periodos tan breves de trabajo, mientras que se ponen, no se ponen, se centran, no se centran, al final se acaba reduciendo el tiempo de trabajo en 15 minutos eficaces. Luego volvemos a otro descanso. O sea, perdón, hacemos un descanso, pero volvemos a tener la misma situación. Desde que acabo el descanso hasta que me reengancho, me vuelve a pasar lo mismo. Técnicas hay un mogollón, ¿vale? Recursos hay muchos. Lo que tenemos que tomar conciencia es de qué nos va mejor a nosotros, ¿vale? Porque incluso hay veces que lo orientamos por edades, pero un mismo chaval, o sea, 2 chavales con una misma edad
no van a tener la misma situación ni las mismas necesidades. Vale, entonces, antes de empezar a estudiar, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? El planteamiento de qué tengo que hacer hoy, que ya lo hemos hablado antes, esas tareas que tengo que hacer de cada asignatura para casa, revisar la materia dada en clase si nos da tiempo, a ser posible ese mismo día porque nos va a refrescar el contenido, nos va a permitir saber dudas o preparar algunos exámenes. ¿Cómo me distribuyo lo que tengo que hacer en el tiempo que tengo? Pues evidentemente no a todas las asignaturas le tengo que dedicar el mismo tiempo. Y luego la orientación siempre es empezar con cosas de una dificultad media, pasar luego a las más difíciles y dejar para el final tanto los deberes como las más fáciles. Aludo a lo que os decía antes, del conocimiento de la situación de cada uno. Por ejemplo, ahora estoy con un chaval que está viviendo el inicio de curso con mucha ansiedad porque ha tenido un cambio de centro y demás. Yo no puedo seguir este plan con él porque ve las dificultades, se bloquea y responde, o sea, da respuestas evitativas y entonces no empieza a trabajar. ¿Qué hemos tenido que adaptar? Empezamos por las tareas más fáciles. Conforme él se vaya enganchando, vaya asumiendo o sintiendo, más que asumiendo, su competencia para hacerlo bien, ¿podría empezar a enfocarlo así? Sí, pero a día de hoy no. Entonces, ahí ellos sí que necesitan un poco de nuestra tarea como adultos para que le ayudemos a organizar en ese sentido. Porque igual ellos lo que ven es que se bloquean y no lo están haciendo y están pasando los días sin dar respuesta. Pues igual, si primero les presentamos algo accesible para ellos, logramos en ese tiempo de aumento de atención que vayan haciendo algo más sencillo y cuando ya se sientan mejor emocionalmente, en ese tiempo, pues abordar otras cosas algo más difíciles. ¿Vale? Lo otro ya lo hemos estado hablando también y luego después de estudiar, importante tomar conciencia. Si he hecho lo que tenía que hacer, si lo he comprendido, detectar dudas y preguntarlas en casa o en clase, pero sabéis que hay muchas veces que en clase no la preguntan, ofrecérselo también o si tienen alguna persona de apoyo, ¿vale? Pero esa toma de conciencia por su parte es muy importante. Si no, a veces van como marionetas, nosotros les vamos guiando y ellos se van dejando llevar, pero acordar que el primer punto era la implicación personal y dentro de esa implicación personal es esencial que tomen conciencia de su situación, que tomen conciencia de sus dificultades, porque solo así sabrán qué es lo que necesitan poner en marcha para compensar esas dificultades. Sugerencias, puesto aquí. Hay veces que les cuesta muchísimo ponerse, bueno, igual con los más peques o los no tan peques, pero podemos hacer alguna actividad atractiva que les ayude a focalizar la atención previamente, o sea, 5 minutitos antes de empezar a hacer esos deberes o ese estudio. Bien sean sudokus, laberintos, materiales de atención que hay mogollón que les ayudan a focalizar o también con juegos de mesa, pues tipo el Dobble, mini arco, lógico primo, mastermind. Hay muchos juegos rápidos que a lo que te ayudan es a focalizarte. Entonces así te evitas ese rechazo de inicio de actividad, ya los tienes enganchados y a posteriori como que seguimos. ¿Vale? También podemos dejar estas actividades para el tiempo de descanso. ¿Qué no se recomienda para los descansos? Que cojan actividades muy estimulantes. Por ejemplo, si yo tengo 10 minutos de descanso, pero me voy a jugar una partida a la Play, lo hemos perdido. O me voy a charlar con mis amigos con el móvil, luego le va a costar mucho más. ¿Vale? Depende de las edades, esto hay que gestionarlo. Con los adolescentes es más difícil. Entonces, pues igual, pues vete al WhatsApp, pero no te pongas a ver vídeos de YouTube, que luego te va a costar desengancharte más. ¿Vale? Entonces, siempre es ir negociando ahí, pero bueno, estas son sugerencias de cosas que van. Y este es el planning mensual. Este planning mensual lo que nos va a permitir es anticiparnos con más perspectiva. ¿Vale? Ya no qué cosas tengo esta semana, sino pues sé que la semana que viene, dentro de 2 semanas,
voy a tener exámenes o me quedan 3 semanas para el periodo de exámenes y veo que ahí tengo igual una semana toda llena de fluorescente, perdón, que me está marcando que tengo mucho que hacer. Este planning no deja de tener su importancia porque muchas veces ellos hasta que no se lo ven en esa semana no anticipan. Entonces también jugamos con todas estas anotaciones que nos van a permitir el decir, cuidado, que esto se está acercando y tenemos que empezar a trabajarlo ya, no esa misma semana ni la de antes. Sobre todo, como digo, cuando tienen esos periodos de exámenes en los que esas semanas donde tienen un cúmulo. ¿Vale? Esta imagen solo es para romper un poco. Espero no teneros a todos con la cara de este bebito tan tierno. Seguimos, ¿vale? Ay. No sé qué pasa. Vale, hasta ahora vamos a reorganizar. ¿Qué es lo que ya hemos visto? Hemos visto motivaciones y actitudes, ¿no? Un poco la parte de por qué estudiar. Hemos visto dónde estudiar y un poco cómo organizar ese estudio. Ahora lo que vamos a ver es ese cómo. ¿Qué estrategias le podemos ir dando? Esas estrategias metacognitivas de las que hablábamos al principio, ¿vale? Que era como el último bloque, el último pilar básico para lograr esa autonomía. Como os decía antes, estrategias hay muchas. Es muy importante saber cómo aprendemos mejor y adecuar de todas las estrategias que hay, las que mejor me funcionan a mí mismo. Vamos a ver parte de memorización, lectura de textos, escritura y luego resolución de problemas y comprensión de enunciados. Elementos clave para la memorización: la autoconfianza, el sentir que yo puedo hacerlo, la motivación, las revisiones periódicas de la materia y las estrategias de aprendizaje que vamos a ir viendo a continuación. Es importante dentro de las fases de memoria, no me voy a detener en ellas, pero sí que quiero reflexionar en que la primera fase siempre debe ser una comprensión. Y una comprensión de lo que tengo que aprender supone observar y entender. Porque si solo hacemos como ese segundo punto, ¿no? De fijación, que se adquiere por repetición, pero no sé ni de qué me está hablando, ni le he dado sentido, ni lo he asociado con aprendizajes previos, voy a perder esa parte de saber esto para qué me sirve o integrarlo a lo que ya sé, ¿vale? Esa parte funcional. Las estrategias de memoria lo que pretenden realmente es simplificar los contenidos, asociar ideas o conceptos para que todo sea más sencillo. Hay muchas estrategias que realmente no van a mejorar nuestra memoria, solo nos van a facilitar la memorización, el proceso en sí. Pues se pueden hacer rimas, se pueden hacer asociaciones, fórmulas, crear historias, ¿vale? Y por lo que os decía antes de que es importante que cada uno sepa cómo aprende mejor. Pues un ejemplo de algo que se les enseña desde muy pequeñitos. Los meses que tienen 30 o 31 días, pues igual hay niños que les sirve más el hacer lo típico de los deditos de enero, febrero, marzo, abril, ¿vale? Y otro lo aprende mejor con una rima. Pues al final da igual la estrategia que utilices, siempre y cuando sea eficaz para ti. Ideas de estrategias. Hacer palabras, por ejemplo, con las iniciales de cosas que tengo que memorizar. Pues si he de memorizar las provincias de Galicia, Pontevedra, Coruña, Orense y Lugo, pues yo puedo formar la palabra Pacol y si yo luego me viene la palabra Pacol a la cabeza, eso va a ayudar a que yo evoque que con la P tengo Pontevedra, con la A, C, ¿no? Pues ¿qué me sale? ¿Qué me sale? A Coruña. Y si me falta alguno, ya tengo como una pista que me va a ayudar a evocar la información que me falta. También están los métodos en cadena que se hacen igualmente con las iniciales, pero en vez de formar una única palabra, pues hago como una frase. O cuando tengo que memorizar fórmulas, series, pues igual podemos hacer frases graciosas que nos van a ayudar a recordarlo mejor que en sí esa fórmula, ¿vale? Veis, por ejemplo, pues para memorizar esto, pues igual es más sencillo memorizar, 300 burros vuelan y 26 tontos lo miran, y yo ya tengo lo mismo, esos apoyos de evocación de la información, que en sí toda la fórmula. Podemos hacer historias creativas
o poner post-its o flashcards. A mí esta última estrategia siempre me ha gustado mucho cuando la utilizamos como síntesis o cosas muy relevantes que no se nos pueden olvidar, ¿vale? Porque resalta mucho la información. Es una super síntesis de lo que tengo que integrar. Y otra cosa que también les suele ayudar mucho es el ir tomando sus propias anotaciones cuando van estudiando y luego hacer un roleplay, que es como que ellos actúen de profesor y lo expliquen, porque además ahí a la hora de explicarlo, cognitivamente se reorganiza la información y te permite ser consciente de lo que sabes y de lo que no, ¿vale? Pero bueno, después de todas estas estrategias vistas, ¿qué es lo más importante? Incido en ser conscientes de cuáles son las que mejor me sirven a mí, ¿vale? De ser consciente también de qué es lo que tengo que aprender y como hemos dicho, qué voy a poner en marcha porque me sirve más. Pasamos a lecturas de textos. Estrategias generales para esos textos interminables que a veces tienen que leer o esos temas de 2 hojas que van sobre, ¿no? Pues abren sus libros a veces de historia, incluso los más pequeños y tienen mogollón y no saben ni por dónde empezar. Pues lo primero que tenemos que hacer es una lectura rápida para coger una idea general de qué va el texto. Y aquí incido en que los enunciados también se leen, porque muchas veces ellos empiezan a leer los textos por los párrafos y no saben ni de qué les va a hablar, ¿vale? Entonces lo tenemos que leer todo. Una vez tengamos ya esa idea general de qué me van a hablar, ya pasamos a hacer una comprensión más detenida, más exhaustiva por párrafos. Incluso de esos párrafos podemos extraer las ideas principales y anotarlas al ladito, ¿no? Un poquito de qué me está hablando esto. Luego pasamos al subrayado, solo de las cosas más importantes, y la técnica del subrayado es algo que hay que entrenar con ellos y ayudarles, porque la mayoría no saben extraer la información importante de subrayar. Y el esquema. El esquema para los niños con TDAH es súper importante. Muchos lo rechazan porque lo ven una pérdida de tiempo. Pero fijaros en que el esquema, un esquema bien hecho, lo que nos va a permitir es organizar la información. Y eso es lo que más les cuesta a ellos. Además, si yo hago un esquema bien, lo que me va a facilitar también la memorización es que, por ejemplo, pues ¿cuántos tipos de animales puedo tener? 4. Del primer animal, ¿cuántas características tengo que memorizar? Pues hago 5 puntos, pues ya sé que son 5 cosas. Toda esa toma de conciencia les va a ayudar mucho a la retención, a la organización y a la futura evocación. ¿Ok? Una vez hecho el esquema, valoro, tomo conciencia de si realmente lo que he hecho se ajusta a toda la información que había en el texto, y si he hecho todo el proceso bien, luego solo con estudiar sobre el último paso del esquema sería tan eficaz como si me volviera a leer toda la información. Hablábamos del subrayado, ¿vale? Destacar simplemente pues el que pueden utilizar 2 colores, uno para ideas más principales y otro para ideas más secundarias, y el hecho de que subrayen ideas, palabras principales. Porque hay veces que si ves sus materiales, el subrayado parece la decoración de un cuadro, ¿vale? Que está todo subrayado. ¿Por qué? Porque no han sabido sintetizar, no han sabido extraer cuál es la información más importante. Y el esquema, lo que hablábamos, ¿vale? Tiene que ser breve y nos tiene que permitir de forma visual, por lo tanto si está en una página mejor, percibir toda la información que había en el texto. A la hora de escribir, ¿qué sucede? Muchas veces incluso les preguntamos en casa y nos lo saben contar, pero luego a la hora de hacerlo en el examen no saben cómo transmitirlo. Porque de la organización que necesitamos cognitivamente para explicar las cosas a luego cómo escribirlo, dista mucho. Entonces, yo necesito mucha más organización de la información, de lo que quiero decir, cuando tengo que escribirlo. Porque si me pongo a escribir sin una organización previa, además de que suelen dejarse muchas características o mucha información, cogen igual un tema y se lían a hablar de eso
y acaban derivando en otra cosa que al final resulta que la respuesta no se ajusta casi ni siquiera a lo que le están preguntando. Entonces, es muy útil que antes de ponerse a dar respuestas, sobre todo cuando ya son más complejas, que hagan como un guión previo, si no escrito, por lo menos mental, de qué es lo que tengo que decir. ¿Ok? La comprensión de enunciados y resolución de problemas. Se han visto en estudios que se han hecho que aquí es donde mayor dificultad presenta el alumnado. Y nuestro alumnado aún más cuando sabemos que, por regla general, no hay una planificación previa de la respuesta o responden de forma impulsiva. Muchas veces no leen el enunciado bien y no ajustan la respuesta. O leen solo una parte del enunciado y si les preguntan 3 cosas, responden solo a una de ellas. Entonces, además esto a ellos les frustra un montón porque igual te dicen, es que yo sabía hacerlo. Ya, pero es que no lo has hecho, cariño. Eso pasa, el compensar este tipo de dificultades pasa por enseñarles a analizar bien ese enunciado, lo que les piden. ¿Ok? Vamos a ver ahora estrategias. Por suerte ya está todo inventado y para esto lo que utilizamos muy mucho es toda la parte de autoinstrucciones. Vamos a ponernos con ellas. Seguimos. Esto era para darle otro toquito tierno. Vamos a ver, ¿qué son en sí las autoinstrucciones? Es un poco un cambio en la forma de pensar, ¿vale? Esas estrategias para ayudarles a planificar la ejecución, a tomar conciencia de lo que hay que hacer, a supervisar lo que han hecho. Hay ya muchísimos ejemplos de autoinstrucciones. Os he traído este que es como el más conocido. Ahora luego os he traído también para diferentes edades, ¿vale? Pero los pasos siempre van a ser estos. Primero lo que tengo que hacer es definir el problema o el enunciado o la tarea que tengo que hacer. Entonces, el primer paso siempre es mirar y decir todo lo que estamos viendo. Y luego plantearme qué es lo que tengo que hacer. ¿En qué es lo que tengo que hacer? Es cuando leemos el enunciado. Y ahí les vamos dando estrategias de que leo el enunciado y lo primero que hago es, nosotras lo que hacemos es rodeo lo que les decimos a ellos, palabras mágicas o las palabras más relevantes, que al final son los verbos que te están pidiendo, ¿vale? Esas instrucciones que te están diciendo qué cosas tienes que hacer. Los rodeo y los enumero de tal forma que cuando son enunciados más complejos, yo ya sé que en este enunciado, aunque solo sea un enunciado, igual me está pidiendo 3 cosas y yo tengo que ser consciente de esas 3. Después de cada una de esas acciones que me pide que haga, voy a subrayar las palabras clave. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo, ¿vale? Una vez ya sé qué es lo que tengo que hacer, organizo y elaboro un plan sobre cómo hacerlo, cómo dar respuesta. Y a partir del punto 5, aquí es cuando les decimos, ahora ya puedes coger tu lápiz. Hasta que no llegues aquí, ¿vale? No puedes empezar a hacerlo. Y cuando hemos acabado de hacerlo, realmente no ha finalizado la tarea. La tarea finaliza cuando hemos supervisado lo que hemos realizado. Aquí tenemos un ejemplo de... Este es un material que luego en las recomendaciones os he puesto, ¿vale? Que se utiliza para trabajar toda esta parte de comprensión de enunciados. Es ya un enunciado complejo que da mucha información. Lo primero que tenemos que hacer es discernir qué información es relevante de cuál no. Lo que os decía en el segundo paso, en la toma de conciencia, ¿qué tengo que hacer? Pues rodeamos aquellas palabras que nos están pidiendo, nos están especificando lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos una, ¿no? Rodea, 2, subraya, 3, vuelve a rodear y 4, vuelve a subrayar. Por tanto, dentro de este enunciado tenemos que hacer 4 cosas y tengo que tomar conciencia de ello. Luego ya empezamos a analizar. Rodea, ¿qué es lo que tengo que rodear? Con un círculo azul. La tercera letra de la enfermedad, el dibujante de la izquierda que está con Julio. Entonces, veis que ya subrayamos palabras en concreto para que tengo que tener en cuenta para no cometer errores. ¿Ok?
Segundo, subraya. ¿Qué tengo que subrayar? El medio de comunicación que utilizó el dibujante que está a la derecha del que fue el entierro. ¿Vale? Cuando ya tengo todo el análisis hecho, pienso cómo ir haciéndolo. ¿Cómo lo voy a ir haciendo? Pues voy a ir yendo uno por uno, en orden, sin saltarme ese orden, porque muchas veces, si no siguen ese orden, vuelven a olvidar alguna de las tareas. Me voy a poner, como veis aquí abajo, ¿vale? Me voy a especificar y voy a analizar bien que estos son los nombres, que estas son la razón por la que no terminan, si leéis todo el texto va sobre eso, ¿vale? Y que este es el medio de comunicación, ¿vale? Pues ya sé cómo lo voy a ir haciendo. También puedo decir la estrategia de cuando lo haga y hago un tip para asegurarme de que está hecho. Perfecto. Cuando ya he planificado la ejecución, ejecuto. Y luego superviso, ¿vale? Este es un modelo de autoinstrucciones para niños más pequeños. El de antes tenía 6 pasos, este tiene 4. El oso Arturo también es muy conocido, pero luego también los podemos personalizar un poco, ¿no? Pues por ejemplo este de Minions. Si hay un niño que le gustan mucho los Minions, pues se lo podemos personalizar. Al final el proceso es el mismo, es exactamente el mismo, son los mismos pasos, es la misma regulación cognitiva, pero de una forma como más motivante. Estas autoinstrucciones, nosotros siempre comentamos que para los niños con TDAH son esenciales, pero de esto se va a beneficiar todo el alumnado. Entonces, cuando las implementamos en las aulas, vemos que realmente funcionan mucho mejor todos los alumnos. Y es una de las propuestas que también se puede hacer a los profesores, ¿vale? Y estas de los piratas son los 6 pasos, como las primeras que hemos visto, pero os lo he puesto para que veáis que luego hacemos la síntesis. Al principio, para que ellos trabajen, les damos toda la secuencia, ¿vale? Pues primer paso, miro y digo todo lo que veo. Y nosotros lo vamos haciendo con ellos. Luego ellos, igual les hacemos esta tarjetita para casa o para clase y ya simplemente viendo los dibujos con las secuencias, ya van haciendo todo el proceso. Esto una vez ya está interiorizado y se generaliza. Aquí os he traído también ejemplos de autoinstrucciones aplicadas a cosas más específicas, por ejemplo, para la resolución de problemas matemáticos o para comprobar la escritura. O incluso en más mayores las hemos realizado específicamente para el proceso de divisiones de 2 cifras. Pues había una niña que hasta que integró todo el proceso de la división de 2 cifras, sin querer alteraba la secuencia de pasos. Pues ahí vamos puntualizándolos, organizando lo que hay que hacer en cada momento, ¿vale? Para que ellos vayan paso por paso hasta que integren esa secuencia. Vale, y hasta aquí un poquito lo que yo os tenía que comentar. He traído más vídeos por si queréis ver más vídeos. De hecho, tengo un vídeo de mi hijo con 1 añito y medio o así, aplicando toda la parte de autoinstrucciones, ¿vale? Porque sé que muchos de los mecanismos o de las estrategias que hemos estado hablando parece que son enfocadas a más mayores, pero es muy importante que reflexionemos que toda esta parte de estrategias que hemos estado hablando desde ahora se puede empezar a inculcar desde que son muy, muy pequeñitos, ¿vale? Incluso estrategias de memoria, desde que vamos a hacer la lista de la compra y a los más pequeños, pues igual les dices, vamos a comprar pues café, pan, leche y agua. Y luego les puedo ir preguntando para que ellos vayan trabajando en eso. O el otro día, por ejemplo, yo estaba jugando con mi hijo en la cocinita, ¿vale? Y le hice, esto es muy de madre psicóloga, pues estábamos jugando a hacer comidas. Pues yo le hice sus instrucciones de, pues para hacer una paella, ¿qué vamos a hacer primero? Y con mi dibujito se lo fui haciendo, entonces él iba mirando su receta que le había hecho yo y iba poniendo cada cosa como le tocaba. Es decir, que todas estas estrategias se pueden trabajar mediante el juego desde que son muy pequeñitos y, como decíamos antes, ajustándonos a sus necesidades y la complejidad de cada situación y aumentando, ¿no? y poniendo más dificultad, más complejidad hasta que llegan pues, a esta edad adolescente más adulta en la cual ya son exigencias muy altas. He puesto finalmente lluvias de inseguridades.
¿Por qué? Porque supongo que ahora estaréis pensando todos. Muy bien, Isabel. Pero ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo hago esto? ¿Vale? Yo he tenido muchos problemas. Ahora hablamos sobre ello. ¿Ok? Antes de que pasemos a ruedas de preguntas. Recomendaciones básicas para exámenes. No voy a hacer hincapié en ellas porque como vais a tener todo el material luego las vais leyendo, ¿vale? Es muy sintético. Y a mí siempre me gusta acabar con un texto de reflexión. Os lo leo: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada sueño y en cada vida quedará siempre la huella del camino enseñado. Os lo estoy leyendo y se me están poniendo los pelos de punta, que no me los veis, pero los tengo. Porque muchas veces en esta situación de lucha constante se nos genera un desgaste porque parece que no hay forma de que aprendan, que no hay forma de que tiren hacia adelante, pero todo deja huella, ¿vale? Y más vuestro papel de papás que para todos es tan determinante, ¿vale? Entonces, animaros a seguir ahí, a darles todo lo que necesiten y a crecer en familia, que es muy importante. Y ahora ya, dudas. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. La verdad que es un tema muy difícil como madre y el caso que ha puesto antes Emilia, ¿no? De que necesita una hora para estudiar 3 palabras trabadas.